Pues aquí estamos, hablando de mayores y homofobia interiorizada, uno de los temas que vosotros también me pedisteis que desarrollase en uno de los vídeos dedicado a hombres gays mayores. Vamos a comenzar por un hecho paradójico, es decir, un hecho que ocurre de determinada manera cuando lo esperable sería que ocurriese de forma diferente. Uno imagina que a medida que una persona se hace mayor y acumula experiencia y, bueno, pues más madurez, va siendo capaz de vivir mejor su vida con menos problemas, más apertura y todo eso, ¿no? Y sin embargo, en el caso de la homofobia interiorizada, observamos justo lo contrario. A mayor edad, más dificultad para visibilizarse como hombre homosexual, más vergüenza asociada a las prácticas sexuales, a ser romántico, más dificultad para socializar, visibilizándose y todo eso, como decía, mientras que la gente más joven, por el contrario, es mucho más natural y parece que lleva el tema muy trabajado, mucho más maduro. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso, no? Que en principio es tan contraintuitivo. Pues por una razón muy sencilla. Los mayores han vivido unas dosis de represión y homofobia tan terribles que la huella que les ha dejado ha sido muchísimo más impactante, muchísimo más fuerte que la que pueda estar viviendo cualquier chico joven en la actualidad. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer para poder entender qué es lo que ocurre con la homofobia interiorizada de un hombre que tenga de 50 en adelante es comprender de dónde viene. Un hombre que tenga de 50 en adelante nació en los años 60. Un hombre que tenga de 60 en adelante nació en los años 50 del siglo pasado. Yo, en 2021, voy a cumplir 50, nací en 1971. Cualquiera que sea mayor que yo, nació antes de 1971. Así que, de ahí para atrás. Y en esa época en España, todos vivimos una dictadura nacional católica terrible. El contexto social del que voy a hablar está muy centrado en lo que ocurría en mi país, pero es cierto que en otros lugares del mundo, como fue, por ejemplo, Chile o Argentina, donde también hubieron dictaduras militares, podemos encontrar algo parecido, incluso en Portugal. Pero entended por favor que en este caso lo que vaya a decir se aplica muchísimo al contexto social e histórico concreto de este país. Insisto, aunque se pueden hacer paralelismos, porque al fin y al cabo en todas partes había un buen tufo de homofobia hace 50, 60, 70 años. En 1933, todavía en la Segunda República, se aprueba la ley de vagos y maleantes. En ese momento todavía no incluía la homosexualidad, que fue añadida en 1958 por las Cortes franquistas para incluir a los homosexuales. Cualquier persona que fuera homosexual estaba incluida en esa categoría de vagos, maleantes, gente de mal vivir peligrosa. Recomiendo encarecidamente lecturas como Redada de Violetas, aunque si tenéis la primera edición la portada será diferente, ¿de acuerdo? Luego os la pongo por aquí, ¿vale? Redada de Violetas, la ha sacado una nueva edición la gente de Gales, es de Arturo Arnalte y es una auténtica maravilla. Y también os recomiendo muchísimo El látigo y la pluma de Fernando Olmeda, que es una auténtica barbaridad de libro de bien documentado que está. Posteriormente, ya casi al final de la dictadura, el 6 de agosto de 1970, se aprueba la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, conocida comúnmente como la Ley de Peligrosidad Social, donde los homosexuales continuábamos incluidos dentro de este grupo de peligrosos sociales. ¿Por qué es tan importante lo de leer los libros? Porque nos ayuda a entender el contexto social en el que uno ha crecido y por tanto a entender la homofobia interiorizada. De la misma forma que os decía cuando os recomendaba que vieseis el documental aquel del celuloide oculto, y decía que es como un espejo, es como de repente uno no sabe muy bien qué es lo que tiene en la cabeza, toda la homofobia que ha interiorizado, pero si lee determinadas obras o ve determinadas obras, es como si le pusieran un espejo por delante, y entonces cuando te están contando lo que en aquella época se opinaba sobre la homosexualidad, de repente aquello que está en algún lugar de tu memoria y que ya ni siquiera recordabas, vuelve a aparecer. Y en este caso, remover la mierda sí es útil, porque nos ayuda a liberarnos de ella, darnos cuenta de cómo todavía seguimos viéndonos de esa forma, con lo cual recomiendo muchísimo que hagáis lecturas de este tipo para que os deis cuenta de cuánta homofobia habéis interiorizado. En aquellos años básicamente lo que se hacía era considerar que un hombre homosexual, solo por el simple hecho de ser homosexual, era peligroso, que corrompía a la gente que tenía a su alrededor, porque nadie era homosexual, se hacían homosexuales por estar con gente de mal vivir.
y si alguien era homosexual era porque había elegido ese mal camino y lo que quería era pues andar de vicio y, en fin, todas aquellas cosas que se decían en aquellos años. Pensad que tenían además la capacidad de generar profecías autocumplidas, porque cuando a alguien lo detenían por ser homosexual, automáticamente constaba que tenía antecedentes penales y además lo expulsaban, lo desterraban de su pueblo, lo expulsaban de su pueblo. Con lo cual esta persona, como tenía antecedentes por homosexual, de hecho podías ir a la cárcel, había dos penales en España, además tenía su punto chistoso porque había una cárcel para homosexuales activos y otra para homosexuales pasivos, que es como ya lo más caricaturesco que te puedes imaginar, ¿no? Bueno, la cuestión es que simplemente por ser homosexual te podía delatar alguien de tu familia por ser homosexual, ibas a la cárcel, te constaban los antecedentes penales y además te desterraban, de forma que si no estabas en tu pueblo con el apoyo de tu familia y no te podían ayudar de ninguna forma y además no te daban trabajo por ninguna parte porque tenías antecedentes penales de ese tipo, pues no te quedaba más opción que delinquir. Y al final, efectivamente, terminabas dedicándote al robo, a la prostitución o a cualquier otra cosa ilegal, pero que era la única forma en la que podías ganarte la vida. Eso o tirarte por un puente y suicidarte. No te daban más opciones. De forma que al final era fácil encontrarte con personas que para poder sobrevivir tenían que recurrir a este tipo de estrategias un poco... porque en aquel momento la sociedad de la dictadura no les había dejado ninguna otra opción. Ese entorno donde todos los homosexuales son peligrosos, donde no hay que acercarse a un homosexual porque es potencialmente un pervertidor, porque tiene totalmente disfuncional el área de su sexualidad, su afectividad, que es un pecador, que es un vicioso, que es un enfermo, etcétera, 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 es con lo que vosotros habéis crecido. Y tenéis más interiorizado que nadie que cualquier cosa que tenga que ver con la homosexualidad es una auténtica distorsión, una enfermedad, un vicio, un problemón gigantesco para vosotros y para los demás, y que además tenéis que terminar solos, porque sois peligrosos para los demás. Y no penséis que esto es tan lejano. En 1996 fue el caso Arnie. En el caso Arnie, que podéis buscar información, personajes muy famosos entonces, que siguen siendo muy famosos hoy día, fueron llevados al escarnio público más absoluto solo por el hecho de ser homosexuales. Finalmente todas las acusaciones se demostraron ser falsas, pero el juicio paralelo periodístico y social que tuvieron esas personas fue mortal, cruel, doloroso, extremo, de lo peor que se ha visto en los últimos años. Y os pido que tiréis de hemeroteca y que consultéis las bibliotecas para daros cuenta de hasta qué punto la sociedad era cruel con los homosexuales hace apenas un par de décadas. Con lo cual, cualquier persona que tenga una cierta edad ha vivido un entorno donde le han hecho creer que sí o sí, solo por el hecho de ser homosexual, es de lo peor que podría haber en la sociedad. ¿Cómo va a estar el concepto de ti mismo? ¿Qué vas a pensar de tu propia persona? ¿Cómo va a estar tu autoestima? ¿Qué vas a pensar de los demás? ¿Cómo no vas a esperar quedarte solo? ¿Cómo no vas a estar deprimido? ¿Cómo no vas a tener ansiedad? Te han destrozado la vida desde que empezaste a vivirla. Por eso os pido, primer punto, tomar conciencia de todo el daño que os han hecho con esa educación que habéis recibido y la cantidad de mitos sobre vosotros mismos, la cantidad de ideas distorsionadas, disfuncionales que os han hecho creer. Revisarlas, analizarlas, debatirlas, discutirlas, ser capaces de hacer esa reestructuración que todos necesitamos para darnos cuenta de que es mentira lo que pensamos de nosotros mismos. Es muy difícil librarse de esa homofobia que hemos interiorizado si no nos damos cuenta de toda la homofobia que hemos vivido al principio de nuestra vida, bueno, al principio, a la mitad y casi al final, porque en muchos casos todavía sigue habiendo mucha homofobia en algunos entornos. A vosotros es a los que se os ha enseñado que ser homosexual es terrible, que chupar una polla es asqueroso, que poner el culo es lo más humillante que puedes hacer, que dos hombres no se pueden querer nunca en la vida, que estáis enfermos y que os va a acompañar una enfermedad como el SIDA toda la vida porque vosotros os lo habéis buscado. Yo recuerdo los años 80, un reportaje sobre el SIDA, en aquellos años era SIDA, donde primero explicaba durante unos 10-15 minutos todo lo horrible que era esa enfermedad y después ponían imágenes de la casa de campo de hombres homosexuales haciendo cruising y la voz en off decía: y a pesar de eso, todavía existen muchos hombres homosexuales que buscan desesperadamente escarceos sexuales amparados en la oscuridad de la noche. Era terrible, os han hecho creer que todo lo que tenéis os lo merecéis. Es horroroso. Necesitáis ser conscientes de esa historia para daros cuenta de que eso está escondido en algún pliegue de vuestra memoria y que todavía sigue haciendo daño. Y hasta que no seáis capaces de detectarlo y hasta que no seáis capaces de rebatirlo, va a seguir ahí.
Pero es que y además, no solo eso, sois los que peor red social ha construido. No había otros homosexuales con los que hacer amistad. No había grupos, no había asociaciones, todo era clandestino. Hasta los años 70 y muchos, los años 80, todo era clandestino. Era imposible conectar íntimamente con otra persona como amigo, como compañero. Y eso, lo que no habéis podido hacer, no se ha entrenado. Y la red social está muy deteriorada. Por eso aquel vídeo donde hablaba de los hombres gays mayores y la soledad, cómo nos hace tanto daño. Recordad también el otro vídeo de cómo mucha gente se ha quedado aislada por completo a partir del COVID y cómo ahora necesitamos tomar la iniciativa, liderar nuevas alternativas para crear de nuevo grupos y salir de esta soledad tan terrible en la que muchos de vosotros lleváis toda vuestra vida. Porque, y esto es lo más importante, sois muchos. Me acuerdo de un eslogan de los años 70 que decía, no somos machos, pero somos muchos. Pues igual, ni machos, ni no machos, ni da igual, porque estamos ya por encima de esas cosas, pero desde luego somos muchos. Y es ahora o nunca. Tenemos que ponernos a reestructurar nuestras redes sociales, tenemos que conseguir un círculo de amigos a los que querer y por los cuales sentirnos queridos, porque estamos muy solos desde el principio. Y yo creo que nos merecemos, de una vez por todas, revertir el daño que nos hicieron todos aquellos homófobos de mierda entre los cuales crecimos. Te lo mereces, pero nadie te lo va a regalar. Estáis esperando a que vayas a por ello, pero tienes que dar el paso. Tú. Si no sales de casa, si no sales de tu Grindr o del follar o la sauna y no intentas conectar con otro ser humano, es muy difícil. Pero estarán ahí, hay muchos. Cada vez más iniciativas y podéis liderar nuevas iniciativas. Hacedlo. Pero recordad, revisar todo lo que vivisteis en aquellos años. Ser capaces de remover esa mierda para sacarla, quitar la basura de vuestras mentes y sustituirla por una visión mucho más constructiva acerca de lo que significa ser homosexual. Tenéis cientos de vídeos en este canal, y digo cientos porque son cientos, donde podéis encontrar más información sobre ese tema. Por favor, está aquí para que lo uséis. Hacedlo. Bueno, creo que queda claro que cuando alguien ha vivido todo esto que hemos contado, que ha vivido, evidentemente el impacto y las secuelas tienen que ser muchísimo mayores. Así que no nos sintamos inmaduros, no nos sintamos que nosotros no somos capaces, sino que comprendamos de dónde venimos y efectivamente el impacto que tiene que habernos causado. Con lo que has vivido, cariño, ¿cómo coño no te va a dejar de la forma en que te dejo? Como os digo siempre, un beso gigante. Seguimos en contacto, redes sociales, todo aquello, suscribís, le dais a la campanita. Y nos vemos en la próxima. Un beso gigantesco. A quererse mucho. En 1933, todavía en la Segunda República, se aprueba la ley de magos y baleantes. No, magos y baleantes no, maricón. De magos y baleantes. Va, lo digo de nuevo.